Bueno, pues mi nombre es Maribel Alba, soy arquitecta y profesora titular de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Coordino esta segunda jornada de arquitectura con perspectiva de género. Que en primer lugar quería comenzar agradeciendo a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, a la Escuela de Arquitectura y al Departamento de Arte y Arquitectura de esta universidad, pues la oportunidad y el apoyo para celebrar esta jornada, ¿no? Me gustaría además comenzar dando la bienvenida a los alumnos y alumnas, a los investigadores y docentes pues, de las escuelas de arquitectura de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Ramón Llull, de la Universidad de Málaga, creo que también hay alumnos de la universidad y profesores o docentes de la Universidad de Valladolid, ¿no? Pues a todos ellos, pues bienvenidos, ¿no? Del lugar en el que os encontréis, en el aula, en vuestro despacho, en vuestras escuelas, bienvenidos a todos, ¿no? Agradecer también enormemente a nuestras ponentes invitadas, pues su generosidad también, al querer compartir pues con todos nosotros su experiencia, sus conocimientos, sus ideas y sobre todo hacerlo con el convencimiento también de que todas juntas sumamos, de que podemos también en unión pues construir nuevos aprendizajes o que también somos más fuertes a la hora de reivindicar cuestiones de género, ¿no? A todas vosotras pues mil gracias, ¿no? Es una suerte poder compartir con todas vosotras un día como hoy, ¿no? En el que estoy segura que vamos a aprender y a disfrutar también muchísimo. Estas jornadas están además especialmente dedicadas a vosotros y a vosotras, a los estudiantes de arquitectura, y con esa intención han sido diseñadas y programadas, ¿no? Nos parecía hermoso y también interesante que así fuera, ¿no? En mi caso, pero también en el de mis compañeras, ¿no? Como comprometidas con la cuestión de género, en la que intentamos también desde el aula formar y sensibilizar a nuestros alumnos, pues el hecho de que estas reflexiones, ¿no? presentes en nuestras clases, pues salgan de ese ámbito habitual para trascender un ámbito más colectivo como este acto público, pues nos parecía más que pertinente, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la cuestión de género todavía sigue siendo una asignatura pendiente dentro de la sociedad y aunque realmente se ha avanzado bastante, o por lo menos en la sociedad occidental, pues todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no? Y de ahí el interés de este encuentro y la importancia también de todos los encuentros que al menos en nuestra Escuela de Arquitectura de Málaga pues han precedido a este y muy posiblemente a todos los que vengan después, ¿no? Ojalá que llegue el día en el que cuando hablemos de la cuestión de género lo hagamos casi conjugando el verbo en pasado porque significaría que esta cuestión está más que superada, ¿no? El objetivo de esta jornada no es otro sino el de contribuir al conocimiento, a la puesta en valor y a la visibilización del papel de la mujer en la práctica arquitectónica, ¿no? Pero también desde una amplia perspectiva. Lo vais a ver en el desarrollo de esta jornada, ¿no? Desde esa perspectiva relacionada tanto con la práctica profesional, con el diseño, con la realización de prácticas creativas, desde el campo del patrimonio, ¿no? Y el objetivo no es otro sino que el de hacer visibles aportaciones en este campo, determinar también su papel en esta profesión con la finalidad de impulsar un proceso que permita también incorporar esa visión transversal del género, ¿no? En la formación de los futuros arquitectos y arquitectas y la organización de la profesión, ¿no? Sobre estas y otras muchas cuestiones pues van a girar las jornadas de hoy. Nuestras invitadas serán las encargadas de abrir estas jornadas y de ilustrar con sus ponencias algunas de estas cuestiones que más tarde pues tendremos la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, experiencias en un debate que yo creo que va a ser intenso y interesante, ¿no? Pero para ello yo ya no me demoro más y sí quería dar la bienvenida a nuestras dos ponentes invitadas. En primer lugar, a Lourdes Rollo, profesora titular de la Universidad de Sevilla y responsable del grupo de investigación HUM 1050, el grupo de acción patrimonial, arquitectura, turismo y género. Lourdes es miembro del Departamento de Historia, Teoría y Composición de Arquitectónica de la Escuela de Sevilla, donde yo me estudié, ¿no? Y formé parte de ella. Pues Lourdes es miembro de este departamento desde el año 2005 y cuenta además con una amplia formación en el ámbito patrimonial. Sí, desde su formación con el máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico,
el máster superior en recursos patrimoniales y ha realizado pues, diversas estancias de investigación de carácter nacional e internacional y es autora pues, de numerosas publicaciones de carácter científico donde se manifiesta también esa capacidad de establecer relaciones interdisciplinares entre la cultura, el arte y la arquitectura del siglo XX, tanto en el ámbito de investigador como en el ámbito de la docencia, ¿no? Nuestra segunda ponente, Irma Rivas, es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, pertenece al grupo de investigación de Hipermedia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja explorando sobre todo la capacidad de la arquitectura como medio de comunicación, además lo hace desde una amplia perspectiva, desde proyectos vinculados a la construcción, a la comunicación, a la investigación y la docencia, siempre sacando fuerza de esa capacidad política y mediadora de diseñar, del diseño arquitectónico, ¿no? Interesada además en los procesos creativos, trabaja en diversas universidades y entornos académicos, explorando además las capacidades y habilidad en el proyectar arquitectónico desde la acción del dibujo, ¿no? de la acción de dibujar. Y con esta breve presentación, pues sin más, vamos a comenzar con las ponencias y si os parece bien, comenzamos con Lourdes Rollo. Muchas gracias, Maribel, por la invitación y por la presentación. Buenos días a todos y a todas, alumnos, compañeros y profesionales. Hay 37 conectados y me consta que también dos aulas enteras, por lo que se ha podido ver en las pantallitas chiquititas que aparecen abajo conectadas. Bueno, cuando me invita Maribel para presentar una pequeña aportación en la jornada, lo primero que ahora se te ve, Maribel, hasta ahora no había aparecido la pantallita chica. No le des porque por fin voy a ser breve, pero tengo un poquito de discurso preparado. Como antecedente, bueno, contaros que desde hace poco tiempo hemos montado el grupo GAP, en el que pues convergen todas estas inquietudes y sobre todo también tiene especial importancia la cuestión de género en el patrimonio. De ahí que mi reflexión en torno a la cuestión de género en arquitectura estuviera reflejada en esa mirada más atenta a qué significa el patrimonio vinculado a la cuestión de género o qué entendemos con género y patrimonio. De ahí esas reflexiones desde la acción patrimonial, ¿no? Son pocas las reflexiones que quiero yo lanzar hoy en 37 diapositivas, pero mi pequeña aportación a la jornada van a estar centradas en esos temas, ¿no? En género, patrimonio y creatividad. Evidentemente, voy a ver si se ve bien, así. Evidentemente, la vida sería imposible si todo se recordase, ¿no? Nos lo dice Roger Martin Dugard a la hora de hablar sobre patrimonio, porque el secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse, ¿no? El patrimonio es un legado, indudablemente sabemos que nos llega de generaciones pasadas, apreciamos en el presente y trabajamos para dejarlo en el futuro, ¿no? Es una elección, por lo tanto, es el resultado, tal y como nos refleja el documento que aparece aquí por la UNESCO, publicado en 2017, y que habla sobre igualdad de género, patrimonio y creatividad. Es uno de los primeros documentos de la UNESCO en el que se establece esta relación taxativa entre género y patrimonio y establece una serie de aspectos relacionados con el género como construcción cultural y social, definiéndola como las relaciones de poder entre hombres y mujeres por las normas y valores relativas a roles masculinos y femeninos con respecto al comportamiento. Evidentemente, las reglas del juego están ahí, el lenguaje tiene un valor importantísimo y las claves nos las han dado. Pero nosotros, que trabajamos en la historia, nos impulsa a mirar hacia atrás para buscar las claves, ¿no? Hacia el futuro. Ese aprendizaje en la historia, esas primeras claves para entender el androcentrismo del discurso oficial del patrimonio y la memoria que opera, evidentemente, desde una deconstrucción y que traslada
trasladamos al ejercicio de la rememoración permanente y que ofrece, evidentemente, en muchos aspectos el patrimonio desde la museografía o la museología. Esa historia que venimos a entender desde el vínculo de lo patrimonial es un proceso en permanente transformación y que incorpora al individuo, al colectivo, a la biografía y a la historia. Evidentemente estamos hablando de un tiempo que hemos denominado fenomenológico porque no puede entenderse sino es a partir de la comprensión que cada cultura constituye para su propia percepción del tiempo. Es, como me gusta señalar en mi clase de patrimonio, como el pasquino que tenemos aquí en una litografía de 1600, donde esta escultura de la antigua Roma se utilizaba para ir incorporándole pequeñas denuncias que se le pegaban a la escultura y que pertenecía a otro tiempo, pero que era la responsable de contar, de denunciar aquello que a la ciudadanía, a la gente de Roma, porque está en el centro histórico de Roma, pues estaba disgustada políticamente, socialmente, y ofrecía el pasquino esa imagen que actualmente sigue manteniendo. Es decir, estamos hablando de una historia que se va definiendo y va definiendo qué entendemos por patrimonio. El pasquino me sirve para ilustrar ese proceso, ese concepto del tiempo asociado a patrimonio. Una misma escultura en distintos tiempos, una misma función con diferentes actores y denuncias, y que vienen a hablar de los rasgos de lo patrimonial. Henri Rivière nos decía en una definición de qué entendía por patrimonio, que patrimonio son aquellos bienes, hablamos de materiales e inmateriales, que sobre los que nosotros nos acercamos como un espejo, ¿no? Es lo que nos ofrece. El patrimonio es un espejo de la población que se contempla para reconocerse. O sea, es un espejo en el que yo me miro para reconocerme, para encontrarme. Me habla de identidad, me habla de comportamiento, me habla de intimidad, si llegara, ¿no? Es esa selección, hablamos de patrimonio y hablamos de selección, de un tiempo o de varios. Hablamos de atributos, hablamos de viajes que yo realizo para incorporar a mi mochila o en ese proceso experiencias, pero también hablo de significados, de símbolos y singularidades. Es un valor, es un viaje, es lo que nos presenta la pintora de corte de la reina María Antonieta en este óleo sobre lienzo, rescatado por el Museo del Louvre hace poco como propio de la colección permanente de las pocas pintoras que exponen en el Louvre. Ahora hablaremos de esa otra parte, cuyo nombre es Annabelle Coster. Es una pintura de 1770 donde nos refleja cuáles son los atributos de la pintura, la escultura y la arquitectura más importantes y que han de ser representadas. Si nos fijamos, los papeles que están formando la base de todo este conocimiento son unos planos de arquitectura. Son los atributos que entiende junto al torso del Belvedere o la paleta de la pintora, los atributos más importantes de las artes, ¿no? Es en esa selección evidentemente importante que hablemos de emociones y actitudes, porque el patrimonio va dejando huellas, marcas, pero también es la actitud que nosotros mantenemos o somos capaces de expresar ante determinadas circunstancias y momentos de la historia. Me gusta mucho esta imagen de la revista Life y que ofrece dos actitudes, dos emociones, dos miradas, dos sentimientos y dos maneras de capturar en una misma fotografía, dos formas de entender lo que yo considero una actitud frente al patrimonio. La de la Larife, que está aquí, lo señalo con la mano, posando, una actitud altiva, distraída, solo quiere salir bien en la foto, mientras que el arquitecto está verdaderamente preocupado por esa raja, esa fisura, esa grieta, esa herida del casetón del Panteón romano, ¿no? Evidentemente nuestra actitud es
la clave fundamental en el proyecto en el que nos encontramos para hablar de género y de arquitectura. Esas decisiones que a lo largo del tiempo hemos ido tomando, ha ido tomando la administración en determinados aspectos concretos conforme a esa voluntad social en relación al patrimonio, ¿no? La manita, sí, a ver, es esa actitud ante el cuidado, ¿no? Como por ejemplo a lo largo de nuestra historia patrimonial o de otras naciones, cuando hablamos de los traslados de las obras más importantes de nuestro tesoro nacional, o en el caso del Louvre, la Mona Lisa, la su pinacoteca, la recuperación de las piezas y exposiciones. Lo significó también en el Museo del Prado, la historia de nuestra famosa Dama de Elche, en la recuperación de la pieza y su traída del Louvre y exposición en el Museo del Prado por primera vez en 1941, cuando el embajador alemán en Madrid, Heinz-Heinrich Dieckhoff, creo que era, y el ministro de Educación español, José Ibáñez, visitan las salas y se sienten orgullosos por la traída a España, la rescatada Dama de Elche, ¿no? Nuestra dama ya estaba en España. Evidentemente, el patrimonio entendido en este caso como herramienta al servicio de la ciudadanía, pero también del poder, ¿no? Estamos hablando de identidad, de cultura, de seña, también de representación, en este caso de reivindicación, ¿no? El patrimonio como valor, por tanto, que se ha utilizado como mecanismo de poder, muchas veces, por instituciones museísticas o incluso desde el Estado, ¿no? Entramos en el debate en cuanto a la consideración y los discursos instaurados académicamente y políticamente, ¿no? Pero claro, esa movilización social para la protección del patrimonio llevó implícito en determinados momentos que se utilizara la imagen de la Dama de Elche como marca, como identidad, como seña, algo que después de la restauración y recuperación o rehabilitación del Museo Arqueológico Nacional se ha convertido, sigue manteniéndose como emblema y seña de identidad. Un MAN que muchas entendieron como un museo inclusivo que debiera representar en el Día de la Reivindicación de la Mujer, un museo para todos y todas. Evidentemente, esta reivindicación desde las instituciones museísticas nos habla del papel de la mujer en el patrimonio, en aquello del que ha formado parte y que desde hace muy poco, hablamos del 2019, cuando las pintoras Sofonis Anguissola y Lavinia Fontana exponen desde esa colección permanente que tiene el Prado y saca a las salas permanentes la pintura de estas dos pintoras, ¿no? Sus obras de estas dos pintoras. 200 años de historia tiene el Museo del Prado y en el 2019 es el momento, o sea, hace muy poquito, cuando aparece Invitadas, ¿no? Este año la exposición temporal Invitadas nos recuerda de nuevo el papel, la importancia en la relectura en las relecturas patrimoniales de estos discursos. Sin embargo, el papel de la mujer, tanto en el cuidado de las obras de arte como en la construcción de las mismas, siempre ha estado. Esa movilización social desde la protección del patrimonio, las conservadoras, las restauradoras, en las campañas de educación, en el cuidado, en la catalogación, en esas lecturas que han sido invisibilizadas o sencillamente no han entrado en los discursos oficiales, es el momento en el que nos encontramos de obligado cumplimiento en esta recuperación y rescate y puesta en valor. Porque evidentemente estamos hablando de una, no se ve bien la pantalla, de una construcción, el papel de la mujer, ese doble papel de la mujer y en esa identidad a la que estamos llamados en la construcción de ese orden, ¿no? Hablamos de esa construcción de un orden, de historia, de cultura y de representatividad donde nosotros nos tenemos que ver reflejados, ¿no? Esa capacidad que tiene la arquitectura de saber extraer desde el objeto patrimonial una nueva mirada
con otros registros temporales, se lleva a cabo desde el proyecto del patrimonio, desde la tutela y desde una serie de actitudes desde lo patrimonial, y una de ellas es la tarea que nos ofrece la arquitectura desde el proyecto. Esa capacidad que tiene la relación, el reconocimiento desde el arte y la arquitectura, ofreciéndonos como documento para seguir trabajando en esta línea. Evidentemente, se trata de reflexionar en torno a estos conceptos desde la arquitectura, como si buscáramos un papel escondido entre tantos libros y documentos de Simone de Beauvoir, donde la universidad evidentemente juega un papel fundamental desde el eje en el que nos encontramos de transferencia, desde la función docente, incorporando en los manuales docentes las figuras que han constituido como pioneras en nuestra formación, en la formación en la que nos encontramos desde las escuelas de arquitectura nacional o internacional, ¿no? Ese rescate desde las claves de la profesión en el ámbito docente, pero también en la función investigadora, desde los grupos de investigación. Entendemos que es el marco idóneo para investigar, para sacar a la luz documentos, relecturas, incorporar desde estas jornadas o desde la multiplicación de publicaciones y libros que sobre la materia se están produciendo desde unos años hacia adelante, desde monografías que se preocupan por rescatar la figura de la mujer arquitecta, tanto en un plano teórico, historiográfico, como en un plano urbanístico o en la planificación, hablamos del espacio urbano, ¿no? En las distintas jornadas y publicaciones que desde los grupos de investigación, de manera individual o desde las escuelas de arquitectura, se están trabajando en talleres con la participación imprescindible del alumnado, de la administración y del profesorado. La universidad se convierte en un motor y estas jornadas son un ejemplo específico de ello, donde los resultados los tienen que trasladar los alumnos en trabajos de investigación que provoquen a la administración y al trabajo profesional ese juego, ese engranaje del que formamos parte como una pieza. Son estos trabajos, pongo algunos de los ejemplos, algunos los he tutorizado yo, otros no, son de otros compañeros de la Escuela de Sevilla, ejemplos de alumnos de TFG y TFM que han abordado de apenas 3 años hacia adelante la cuestión de género en temas de arquitectura, tanto en el análisis de la historiografía como en casos de viviendas concretas, como desde el urbanismo o incluso en el plano patrimonial y territorial. Es decir, es el alumnado el que nos viene a clase a veces con más sueño que menos que nosotros, pero tenemos que marcar esa semilla, ¿no? Tenemos que inculcarle el interés, no darle todo hecho, sino que sean ellos los que se empiecen a interesar por aspectos concretos en torno a este mundo de patrimonio, pero también de arquitectura y género en concreto, ¿no? Evidentemente nosotros somos parte de ese engranaje, somos una pieza más y nuestro papel en cuanto a docentes de la universidad es establecer esos resultados como una pieza más, ¿no? Como esa línea en la que nos encontramos, para seguir hablando de lo que nos gusta, de lo que nos mueve y de lo que nos llama a levantarnos por la mañana y dar una clase, ¿no? De hablar de conocimiento, de historia, de arquitectura, de género, para que cuando nos volvamos a mirar en ese espejo, esa lámina de agua que nos devuelve a nosotros mismos, no caigamos como Narciso embelesado ante una imagen bella y nos caigamos, nos ahoguemos, nos convirtamos en una flor, sino que sintamos que ese espejo nos devuelve realmente una imagen más completa. Ese espejo se ha vuelto diferente porque la realidad es diferente. Para ofrecer una perspectiva más completa, evidentemente hay que trabajar en nuevos reconocimientos, en claves, en herramientas de trabajo patrimonial, en establecer nuevos discursos desde la arquitectura. Nos lo dice Anish Kapoor en una escultura, pero nos está dando las claves, nos está hablando de un proceso. Nos lo decía la construcción de Paolo Panini en su Capricho de Ruinas, cuando ofrece en 1737 una mirada
idealizada en lo que significaba las antigüedades de Roma. Era un popurrí, podríamos decir, utilizar esa palabra de una manera intencionada, un popurrí de las grandes ruinas, ¿no? Evidentemente era como un embelesamiento de la grandeza y la majestuosidad de lo que significaban las bellezas de Roma. En ese guiño, en el 2018, Émile Alcourt nos dibuja un capricho de ruinas romanas al modo de lo que haría un tal Piranesi, ¿no? Que algunos sabéis quién es, le digo a mis alumnos. Ese Piranesi reinventado, incluso con señales de tráfico, es esa vuelta de tuerca, incluso con grúas, para hablarnos de una mirada intencionada, esta vez mucho más trabajada, conforme al momento contemporáneo en el que nos encontramos, ¿no? Es esa construcción de un nuevo relato temporal donde hablamos de acción, ese proceso del espacio incompleto que nos ofrece Paul Klee en 1929, donde ese espacio no completo, ese vacío, es el que nos llama la atención y que al final está transmitiéndonos más de todo lo que hay alrededor, ¿no? Ese hueco vacío que rescata evidentemente Guillermo Pérez Villalta, ¿no? Ese vacío, ese incompleto, ese desplazamiento de lo real, es esa llamada de atención conforme a todo lo que hemos ido describiendo, ¿no? Porque estoy convencida de que ya un sevillano lo hizo. Velázquez nos llamó en su momento a hacer una tabula rasa, a invertir en la tutela del patrimonio inclusivo, para aportar y para construir una rentabilidad social con grandes avances, nuevos modelos generacionales, un espejo más completo donde poder mirarnos y vernos reconocidos, donde los relatos están todavía por diseñar y donde tenemos todavía mucho que hacer. Muchas gracias. Quería dar las gracias a Maribel y luego Lourdes, ha sido un placer escucharte, todo ese cariño, pero como toda esa pasión, ¿no? Esa energía puesta en el compromiso también educativo, que yo creo que eso, bueno, nos unen como muchas cosas a toda la gente que estamos conectada, pero la pasión sobre todo, ¿no? A mí me gustaría, bueno, sobre todo empezar agradeciendo porque han sido unas jornadas un poco traumáticas y salían, no salían, y al final ha habido un empujón final. Y la verdad es que ha sido como emocionante ver que al final estamos todas aquí, y me refiero a todas, no solo a Lourdes, a Maribel, a Susana, bueno, me refiero a todos los alumnos porque va para vosotros y para todas, o sea, va para que realmente hagamos como una inmersión en este tema y que desde alumnos de primero, que son la mayoría de gente que está conectada, tengamos como esta realidad cercana y empecemos como a masticarla y a entenderla bien, ¿no? Yo me gustaría empezar la charla de estos 20 minutos, espero no alargarme, yo creo que no, hay media a cabo, con esta proclama un poco, ¿no? Cuando me llamaron a hacer las jornadas, dije, vale, yo feminizo, pero ¿y tú? ¿Tú feminizas? Y esa pregunta va para todos vosotros, ¿vale? Conjugaba luego el verbo y decía, vale, el verbo de feminizar me gustaría que terminara así, que yo feminizo, que tú feminizas, que ella feminiza, que nosotras feminizamos, que vosotras feminizáis y que ellas feminizan. Y empleo ella, que es una palabra que entró en el observatorio de la Real Academia de la Lengua hace casi un mes o algo así, y a las 2 semanas ya estaba fuera, ¿no? Algo que la verdad es que, bueno, no sé si muchos usamos y muchas usamos ella, quizá no, pero era una gran oportunidad para que la Real Academia de la Lengua, ya que nuestro lenguaje está tan heteronormativizado y tan polarizado, realmente cogiera elementos y cogiera un lenguaje neutro en términos de género, neutro pero que a la vez donde cabe todo, ¿no? Entonces, al cabo de 2 semanas volvió a salir la palabra ella de la Real Academia de la Lengua, del observatorio, pero bueno, yo la voy a seguir usando con esa intención de que por favor la vuelvan a meter. Y feminizar, voy a intentar explicarlo, ¿no? Porque aquí ya vamos a hablar de arquitectura de género, yo he saltado directamente al verbo feminizar, ¿no? Y feminizar, y yo creo que, a ver si lo voy dejando claro, para mí el objetivo de trabajar con género no es volcar toda la voluntad no es polarizarlo hacia lo femenino, ¿vale? Feminizar para mí no es irme al lado femenino,
y buscar allí un sentido de las cosas. Desde luego que hay que rescatar la figura de lo femenino, porque en una sociedad tan vinculada a lo masculino ha quedado ensombrecida, ¿no? Pero para mí no es esa la misión, porque entraríamos en una partida de ping-pong de género masculino contra género femenino, con una victoria que me da igual el bando, ¿no? Siempre ha estado ganando la parte masculina, pero mi objetivo no es que gane la parte femenina. Mi objetivo con feminizar no es eso. Entonces, el feminizar lo pongo en una palabra o en un término más amplio. No tengo amigas que se dedican mucho y son también muy políticas y muy luchadoras con el tema de género. Y dice, bueno, poco a poco, Irma, seguramente la primera fase es hacer que lo femenino, en cuanto a género femenino, salga y se monte como al mismo nivel que lo masculino, pero seguramente luego hay que dar un paso más allá, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que estamos hablando ya no de géneros binarios, sino de géneros y posidentidades mucho más complejas, ¿no? Situaciones mucho más queer, ya no digo trans, ¿no? Pero incluso con los múltiples de avatares que tenemos en redes digitales. Yo no sé si así somos máquinas o qué somos. Entonces, a mí me interesaría, cuando hablo feminizar y cuando me refiero a feminizar, no es hablar de masculino y femenino. Y voy a utilizar este ejemplo. Solemos decir que el mundo está habitado por hombres y sin querer, al utilizar la palabra hombre, ya nos estamos refiriendo al femenino, perdón. Digamos que el mundo está habitado por mujeres, podría ser como esa lucha, ¿no? De decir, pues no, digamos que el hombre está habitado por mujeres. Pues no, tampoco me lo creo. No creo que sustituir ahora el masculino por el femenino sea la voluntad o sea la estrategia. Podríamos decir, entonces, el mundo está habitado por humanos. Seguramente ahí nos estamos acercando un poquito más, ¿no? Pero creo que no del todo. Y en cambio, el mundo está habitado por humanos y no humanos, yo ahí me siento más cómoda. Entonces, para mí, feminizar no es volcarlo a lo femenino, sino es abrir y romper los estereotipos que definían al hombre, ¿vale? Y darnos cuenta de que en este planeta no solo estamos nosotros, sino que es que incluso están los no humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene como dos objetivos. Por un lado, destrozar, derrumbar la heteronormatividad, pero también todos los códigos establecidos para hablar de la raza humana, por decirlo de alguna manera, y con eso ampliar también un poco cuál es nuestra realidad como seres contemporáneos. Nuestra realidad como seres contemporáneos tiene género fluido en la mayoría de nosotros, ¿no? Y podemos con eso estar definidos hacia un género más masculino, más femenino o más flexible. Y entonces tenemos que empezar a romper a través de nuestro lenguaje también esa manera de catalogar y de estereotipar, ¿vale? Eso un poco como una manera de introducir que feminizar es de alguna manera, tiene la voluntad de romper, tiene la voluntad de romper para rearticular una realidad más compleja que se esconde detrás del mundo en el que habitamos, ¿vale? Quería con esto mostrarme a través de tres facetas y voy a poner a lo largo de la charla 3 ejemplos de cómo yo feminizo, para que después a la pregunta de ¿tú feminizas? Cada uno de vosotros hagáis también una reflexión. ¿Cómo os estáis posicionando en cuanto a personas, ciudadanos, a vuestras prácticas profesionales, a vuestras maneras de estableceros en sociedad, a vuestras maneras de estableceros y de cómo son vuestros comportamientos políticos? No lo sé. Yo he analizado 3 de ellas y la primera tiene que ver como ciudadana, la segunda como arquitecta y la tercera como docente. Así que, bueno, vamos a ello. Como ciudadana yo sufro, la verdad. Bueno, no es que sufra mucho, pero bastante. Me muevo en un mundo en donde los objetos que me hablan, porque los objetos tienen la capacidad de entablar una relación afectiva con nosotros, me cuentan cosas que no me gustan, ¿vale? Lo primero, duermo en esta cama, es una cama de matrimonio, ¿vale? Así la llamamos todos. Yo, no estoy casada y bueno, ¿y por qué esto se tiene que llamar cama de matrimonio? ¿Por qué tenemos que empezar a nombrar los objetos con una taxonomía que ya está aludiendo a un cierto compromiso que además podríamos decir hasta cama de matrimonio hombre-mujer, porque ya es lo único que le faltaba, ¿vale? Entonces, de alguna manera, los objetos que nos rodean y cómo los nombramos y cómo los usamos está sin querer, pero muy fuertemente diseñando a las personas y diseñando nuestros imaginarios, ¿vale? Entonces,
diseñadores, arquitectos, gente que nos dedicamos al mundo creativo y al mundo de diseñar cosas que median en nuestra relación con el medio, tengamos cuidado. Porque al final, ¿qué pasa si yo resulta que no tengo pareja? ¿Vale? Y duermo en esta cama o mi pareja me ha dejado. ¿Dormiré siempre en el lado derecho, no sé, llorando porque alguien me ha dejado, ¿no? Porque en esa cama de matrimonio ya jamás tendré una pareja y jamás, ¿no? Es una manera también de decir, oye, chico, pues tranquilo, no, ya, pero si duermo en la cama de matrimonio y estoy sola, ¿no? Claro, al final todo esto nos genera, como decía, una especie de situación y de imaginario que nos construye en víctimas si no asumimos los códigos, los estereotipos y las formas en las que la sociedad y el sistema actualmente quiere que nos comportemos y quiere que seamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar un poco más en profundo y vamos a ver el espacio, porque el espacio también tela. Cuando recibimos un dossier de proyectos o un proyecto, ¿no? Un enunciado de proyectos de vivienda para una pareja, ¿no? Bueno, tenemos que tener una cama de matrimonio, ¿no? A ver la manita aquí. Una cama de matrimonio con 2 mesillas, porque además esta vivienda está hablando de pareja, porque si yo duermo sola, ¿para qué quiero 2 mesitas, ¿no? Ahora desde el grupo de Hipermedia y desde la Universidad de Madrid se va a lanzar un congreso que se va a llamar Solas y habla del derecho a vivir en soledad, ¿no? Porque parece que vivir en soledad pues no está bueno, nadie protege, ¿no? A mujeres que viven solas además. Pero claro, aquí de repente yo parece que ya tengo que dormir con otra pareja, que esta persona dejará sus cositas aquí, que la otra dejará sus cositas aquí. O sea, ya me está diciendo que esta cama de matrimonio es efectivamente para dormir en pareja, ¿vale? Pero si nos vamos un poco más a fondo, además, estas casas son todas iguales, ¿no? Entonces, tenemos estas ganas de sistematizar la arquitectura, cuando el tema del proceso fabril y de la arquitectura máquina y etcétera, que ya no en su día, bueno, apareció, no lo tengamos que mantener. Es decir, tenemos que producir una sociedad en donde todos seamos iguales, donde no podamos respirar de forma diferente y construimos unas calles así. ¿No será que estamos fortaleciendo a los individuos a que sean envidiosos, a que tengan miedo a ser diferentes? Porque yo cuando veo esta imagen es lo que se me viene a la cabeza. Claro, el de la vivienda A querrá igual que el de la vivienda B, porque así pueden mostrar la misma categoría, pueden mostrar los mismos deseos, pueden mostrar el mismo poder adquisitivo y al final nos estereotipamos todos a través de un sistema súper rígido. Y yo, pues la verdad que creo que tendríamos que feminizar, ablandar y desestructurar estos estereotipos que no ayudan, porque tener miedo, ser envidioso, querer ser igual que el otro y tener materialmente la misma capacidad que el otro, no sé realmente eso a qué ayuda en una construcción social y más libre, ¿no? Pero bueno, tenemos también las viviendas famosas de tengo 2 hijos, ¿vale? Tengo 2 niños que están juntos, ¿no? Y entonces, como además es esta cosa de vivo en pareja, ¿vale? Y claro, tengo 2 hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos y 2 hijos varones, ¿no? Y la gente entonces siempre me dice, ¿qué no vas a por la niña? Digo, no, pues ¿por qué voy a tener que ir a por la niña? En todo caso, igual voy por un transexual o no lo sé. O sea, ¿por qué voy a tener que ir a por la niña? Porque el código binario de qué bien que tienes un niño y una niña, así tienes de todo. Pues no, señor, así no tienes de todo. Así tienes un niño y una niña, pero eso no es tener todo. Y ahí voy a que muchas veces cuando diseñamos las casas, ¿no? Bueno, es una pareja que, bueno, en el futuro tendrá hijos, ¿no? Y ya les estamos diseñando que van a tener 2 hijos. Es que es increíble como la capacidad que tenemos también muchas veces desde la arquitectura de gestionar la vida de los otros y obligar y proyectar casi la vida de los otros, ¿no? O los chicos van a jugar y van a jugar al parque que le hemos construido, ¿no? En un parque donde pueden jugar de todo, te dirían, porque tienen baloncesto, voleibol, fútbol y bádminton, ¿no? Y eso es todo. Bueno, ¿y si el niño quiere jugar al escondite? ¿Y si quieren jugar a estos, no sé, no sé, a otro juego, ¿no? No, pero tienen de todo en las pistas de estas, tienen de todo. Bueno, señores, no tienen de todo. Tienen fútbol, básquet, voleibol y balonmano, pero ya está, no tienen más que eso, que es mucho, sí, pero eso no es todo. Es todo en la perspectiva de
jugar a deporte o hacer deporte es esto. Bueno, pues no. ¿Dónde está el skate? Que ahora se ha metido en los Juegos Olímpicos de Tokio, se ha metido el skate como deporte oficial. Pues que me ponga una pista de skate o que me pueda hacer parkour saltando de una casa y otra, ya que las han puesto tan juntas, ¿no? Y me pongan todo el suelo de colchoneta para que si el niño se me cae, al menos se me caiga en un urbanismo acolchado. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más, porque entonces si tengo dinero, tendré más hijos. Bueno, eso es como en nuestro imaginario, tenemos además siempre eso, ¿no? Y tendré a los niños durmiendo aquí y a las niñas durmiendo en el de abajo, porque dormirán separadas y separados, ¿no? Y además, para 4 tenemos un baño. Eso sí, para la pareja el mismo baño. ¿No sería más lógico sumar los individuos que van a vivir aquí y permitir que vayan a los 2 baños y no sectorizar tanto? Porque si hemos de vivir en comunidad, vivamos en comunidad, en una comunidad donde, bueno, todos somos iguales. Igual resulta que mi niño pequeño tiene más necesidad de ir al baño o este grupo de gente tiene más necesidad de ir al baño, pues pongámosles otro baño más cerca también a ellos, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que estereotipamos y organizamos con nuestros diseños que siempre tienen muy buena voluntad, porque la verdad es que hacer esta casa pues tiene muy buena voluntad. Una zona de cocina, en donde aquí puedo comer, abierta afuera. Bueno, no es que sea el mejor ejemplo, pero digamos que siempre tenemos muy buena voluntad. Pero una voluntad que a veces sin pensar estereotipa y construye unas formas y unas maneras de vivir que, claro, al generar hábitos dentro de esa vivienda terminas aprendiendo por contagio, aprendiendo por el hábito de moverte así. Y en tu mente se te quedan interiorizados. Entonces, la arquitectura es un medio de comunicación y nos está comunicando valores sociales, valores éticos, valores ecológicos, políticos y de todo tipo. Y lo hace a través de cómo hacemos que la gente se mueva en esos espacios. Si nosotros no estamos proyectando y pensando en cómo esa gente va a vivir, y le estamos enseñando a través de los ritmos que esa persona va a generar en esa vivienda, en ese espacio público, en esa universidad al desplazarse por ella, sin querer le estaremos enseñando de forma indirecta. Es decir, que tiene una labor educativa, formativa, es un elemento de comunicación y como tal infiere comunicación en todos nosotros, ¿vale? Como ciudadana me encuentro también con otro objeto de mobiliario que es bastante discutible, como son las grandes, ¿cómo se llaman? Los sillones de los salones, ¿no? Siempre asociados a la figura del hombre, ¿no? Que llega de trabajar cansado y necesita estar él solo sentado en su sillón, ¿no? Bueno, no, ahora las mujeres también trabajamos y también tendríamos derecho a nuestro sillón. Y lo que más me gusta, os he puesto esta foto de la Chaise-Longue que siempre se dice que es de Le Corbusier, con una foto de un hombre sentado. Fijaros en la actitud que tiene sentado, ¿no? Este hombre que ha llegado cansado de trabajar, dijésemos. Pues vamos a ver esta otra foto, ¿vale? Y esta otra foto es la foto, que me paso. Esta foto, a ver, que voy un poco lento, es la foto de Charlotte Perriand, que también diseñó la silla. Es decir, que la silla, la Chaise-Longue de basculante, no es solo de Le Corbusier, es de Le Corbusier, de Pierre Jeanneret, pero también de Charlotte Perriand. Y me gusta mucho la foto porque feminizar es una actitud también. No es solo lo que diseño, sino la actitud que tengo, obviamente al diseñar, pero la actitud que yo proyecto de cómo me he de relacionar con las cosas. Y seguramente esta es una situación mucho más relajada, mucho más humana, mucho más, es decir, bueno, mucho más vital que la que puedo ver en la postura y en la manera en la que este hombre se sienta en la silla, ¿vale? Una postura mucho más pública frente a una postura mucho más interna, mucho más de diálogo conmigo mismo, ¿no? Aparte que esta imagen fue una imagen que apenas ha salido en los medios de cuando esta silla se diseñó y que Charlotte Perriand, que era una mujer muy potente, se quiso fotografiar así. Y además se quiso fotografiar así en ese momento enseñando las piernas, ¿no? Que era una cosa que tampoco se podía hacer, pero como una forma de decir, oye, dejemos ya de vincular a la mujer con ese estereotipo de belleza, con ese estereotipo de lo femenino, ¿no? Relajémonos, relajemos miradas, relajemos gestos y trabajemos con el diseño desde una manera más vital y no tanto desde una manera tan de proyección política y de proyección de poder, de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que yo como ciudadana, como persona que habita este planeta, me encuentro con diseños
y con espacios que, como ambos tienen la capacidad de comunicar, me comunican cosas de forma indirecta o directa, que yo creo que tendríamos que empezar a reflexionar, y lo podemos llevar a millones de objetos esto. Entonces, ojo cuando diseñamos lo que estamos proyectando con nuestros diseños, porque la manera en la que los individuos nos relacionamos con ello, estamos marcando. Vamos a pasar ahora a un vídeo, y ahora hablo como arquitecta, ¿vale? Esto es un trabajo gráfico porque como arquitecta, como me ha presentado Maribel, aparte de construir, no mucho, la verdad, pero sí de crear como bastantes discursos alrededor de la arquitectura, este es uno de los lenguajes que utilizo. Si acaso, Maribel, vamos a ver si poniendo tú el vídeo lo vemos bien, o si no os paso un link a través del chat a todos vosotros. Bueno, para mí este documento, que son registros audiovisuales y que genero intentando explorar como las capacidades de la arquitectura, y aquí me resultaba como curioso, y de cara después un poco al debate, ver esta relación con el patrimonio, ¿no? Siempre, esta es la plaza es una plaza que hay en Barcelona, ¿vale? En donde muchas de las fachadas que se mantienen de forma como fachadas históricas, pero sin el alma que hay detrás. Es decir, el edificio no respira a través de ellas como respiraba antes, ¿no? Hay como otra realidad, pero con una piel que se quiere mantener, ¿no? Y esta visión patrimonial que muchas veces rescatamos, ¿no? Que queremos colocar en nuestras ciudades, a mí me resulta un poco, me da un poco áspera, es un poco desafortunada o desoladora, podríamos decir, ¿no? Esas ganas de mantener la historia por la historia, sin que realmente se respire a través de los edificios la cultura que estaba hablando antes Lourdes, ¿no? Es decir, para mí esa manera de patrimonializar la ciudad es una manera que nos vincula más a la nostalgia, que es el dolor de la memoria, que no tanto con una memoria histórica que está armada de cultura y armada de fuerza, ¿no? Y entonces, de repente, me viene a la imagen que para nada eso es femenino, para nada eso es feminizar la ciudad con el patrimonio, que seguramente es una visión empoderada, vuelve a ser muy masculina esa manera de intervenir en el espacio público a través del patrimonio, rescatando solo las fachadas y dejándolas titubeantes, como si de un gran escenario se tratara. Cuando en la imagen donde aquella diseñadora está tumbada en la Chaise-Longue de Le Corbusier, ella no está haciendo teatro, ella está siendo fiel, ella tiene afectos, ella es una persona humana, no es una persona que está proyectando ninguna imagen. Ella es femenina, pero además queriendo feminizar, ¿vale? Y por último, y me entretengo poquito, como docente, si estoy implicada en algo, estoy implicada en una cosa que yo llamo gráficas queer, que es una manera de grafiar, es una manera de trabajar gráficamente, y trabajar gráficamente o generar gráficas para mí es dejar, o dibujar es generar rastro, huella de tus pensamientos sobre una superficie, ¿vale? Para mí ha de ser queer.
Y si analizamos un poquitín la palabra queer es un término que se define como extraño y que en identidad sexual es una manera de no establecerse en las dualidades de género binario con las que estamos acostumbrados. Es decir, es una manera de desbloquear y desarticular la realidad binaria en la que nos vemos inmersas. Y por eso, además, curioso, se le atribuye en la traducción a inglés el concepto de extraño, ¿no? Es decir, ahí está también una gran problemática, es decir, lo queer es extraño porque no se sujeta en los parámetros en los que estamos acostumbrados, que son los heteronormativos. Bueno, chicos, pues realmente hay que grafiar de forma queer. Y grafiar de forma queer cuando presentamos y cuando representamos. Es decir, cuando presentamos nuestras ideas, es decir, cuando hablamos con nosotros mismos en nuestro debate proyectual y cuando dibujamos para nosotros mismos, para realmente pensar y para cuando también tenemos que comunicar al resto de la gente sobre nuestros diseños, sobre la capacidad de lo que hemos diseñado, ¿vale? ¿Pero qué es esa gráfica queer? Bueno, pues esa gráfica queer es, no vale diseñar en planta, no vale diseñar solo en sección, porque no vale diseñar solo en perspectiva, porque ahí cómo hablo del tiempo, cómo hablo de los afectos, cómo hablo de lo simbólico. Es decir, todas esas realidades fundamentales y de las emociones fundamentales en el espacio y en lo que nos relaciona con los diseños son muy difíciles de grafiar, son muy difíciles de trabajarlas ahí dentro. Pero en cambio tenemos una gran cantidad de recursos gráficos queer que solapados a, ¿por qué no también? Una planta, una sección, un alzado, podríamos realmente empezar a grafiar de una forma en la que nuestra mente pudiera pensar en la arquitectura y a través de la arquitectura de forma muy diferente, porque la arquitectura ya no es un objeto, la arquitectura no es un producto, la arquitectura es incluso hasta más que una atmósfera, como decía Peter Zumthor. La arquitectura es algo que nos está diciendo cosas, es algo que está en constante diálogo, es algo que nos permite ser y a través de las cuales se construye la sociedad, con lo cual tenemos que pensar en esos términos. Entonces, vamos a hacer hiperlinks, vamos a hacer vídeos alrededor de cómo nos vamos a sentir en esos lugares, lo que vamos a ver, las sensaciones que vamos a tener. Vamos a generar una playlist para que emocionalmente nos vincule al lugar en el que estamos proyectando. Pero igual también tenemos que crear avatares y tenemos que trabajar con figuras de realidad aumentada para que realmente podamos ver a las personas y podamos nosotros situarnos dentro de ese entorno. Y, por ejemplo, ¿por qué no escribir? Es una práctica que no tiene que ver con la tecnología, que quizá las anteriores eran más tecnológicas y que es que apenas estamos usando en arquitectura todas estas tecnologías para poder hablar del espacio con toda su intensidad. La escritura, el tema de las narrativas de ficción, es decir, leer un libro te lleva al lugar. Bueno, pues es la práctica de la escritura a través de y sobre nuestros proyectos permitirían que la audiencia pudiera llegar a establecerse en ese lugar donde nosotros estamos queriendo que te sitúes, ¿no? Y, ¿por qué no?, también a través del lenguaje performativo. El lenguaje performativo tiene la capacidad de que el cuerpo va adelante, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a situar y a comunicar un montón de cosas. Entonces, al final, toda esta gráfica queer tiene la capacidad de oler y no tiene solo la capacidad de definir, pero también de oler, que es otra cosa, ¿no? Y termino con dos frases de Ballard, de su credo, que me encantan, que son: creo en los olores corporales de la princesa Diana, ¿no? Pues yo también creo en los olores corporales de las cosas. Creo más en los olores que en su materia, forma y geometría, porque de alguna manera los olores, y en ese sentido las gráficas queer, tienen esa capacidad de hacer que todo lo que estemos proyectando huela. Y huela en su carácter simbólico, en su carácter social, en su carácter afectivo. Y si huele, será porque lo tiene. Y si lo tiene, será porque vamos a proyectar algo que es consciente de todos esos parámetros, ¿vale? Y para concluir, creo en la no existencia del pasado, en la muerte del futuro y en las infinitas posibilidades del presente, que es donde estamos ahora, con toda esa cantidad de alumnos, de personas que nos están acompañando. Así que, bueno, ahí lo dejo, chicos. Yo básicamente creo en el presente.